porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Juan 5:46. Estas palabras de Yeshua, sin duda alguna, lo presentan con una gran conciencia mesiánica de sí mismo. Moisés habló de él, la Torá habla de él. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Lucas 24:27. Por tanto, si la Torá nos habla del Mesías por todas partes, nuestra labor es buscar al Mesías en cualquier parte de la Torá. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Los secretos de Yeshua. Capítulo 16. La Torá habla de mí. La Torá comienza en el principio, Bereshit, y ya desde ahí mismo nos encontramos con el Mesías. Bereshit no habla del origen de todas las cosas. El origen del universo, el origen de la vida, el origen del hombre, el origen de la sociedad humana, el origen del pecado, el origen de la maldición, el origen de la muerte, el origen del plan de redención, el origen del nacimiento de la nación de Israel y el origen de la promesa de redención para todos los hombres y mujeres de la tierra. Y es muy importante entender y conocer la historia, porque quien controla el pasado, controla el presente. Muchas veces se manipula la historia para poder hacer cosas en el presente que lo justifiquen. Un ejemplo de esto es la UNESCO. ¿Por qué piensan que la UNESCO dijo que el Muro de los Lamentos en Jerusalén no pertenece al pueblo judío? ¿O que Jerusalén no pertenece al pueblo judío? Absurda barbaridad. Decir que Jerusalén no pertenece a los judíos es la estupidez más absurda jamás dicha.
Están queriendo reescribir la historia. ¿Para qué? Porque el que controla el pasado controla el presente. Aunque le saldrá el tiro por la culata. La idea que prevalece a lo largo de los 1523 versículos de Bereshit no es solamente que existe un creador, que es el Señor y el Rey del universo, sino que el creador, Elohim, Yuhei Bajei, está comprometido con la redención de su creación, especialmente con el hombre. Y es por eso que creación y redención están unidos en la teología del pueblo hebreo. Y en esta sección de la Torá tenemos a Moshe, bajo inspiración divina, llevándonos desde el origen de los cielos de la tierra hasta la creación de la vida orgánica, la vida animal y finalmente la vida del hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios. La pregunta que nos hacemos es: ¿para quién fue creado el universo? Hay un tratado talmúdico que se llama Sanedrín folio 36a, que nos da la respuesta y dice: toda persona está obligada a decir, el mundo fue creado para mí. Entonces, si el Eterno, quien es bendito, creó el mundo para el hombre, es decir, para mí, esto significa que cada uno de nosotros es extraordinariamente especial. No solo especial, sino extraordinariamente especial. Esto quiere decir que cada uno de nosotros tiene una extraordinaria y única misión que cumplir en la creación. Y con el fin de poder cumplir con la misión que el Eterno me ha confiado, Él me tiene que habilitar con recursos para que yo pueda estar a la altura de esa misión encomendada. Un general del ejército no puede mandar soldados a una guerra sin darles las armas que necesitan para ganar la batalla. En términos prácticos, esto quiere decir que el ser humano, tú y yo, debemos tener la suficiente inteligencia, fuerza, coraje, compasión y capacidad de determinación, juspá, para poder cumplir con esa misión. Es decir, dentro de cada uno de nosotros hay suficiente inteligencia y suficiente capacidad para cumplir con esa misión. De lo contrario, Hashem no te pondría una carga que tú no puedes llevar. Si Hashem nos creó para Él y todo el universo fue hecho para mí y está en nuestras manos, entonces tenemos que tener las habilidades para cumplir esa misión. Si yo fui creado a imagen y semejanza de Dios, esto significa que así como Hashem está rodeado de ciertas características que nos han sido reveladas, así también nosotros poseemos esas características en nuestra medida, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Los 13 atributos del Eterno revelados al mundo son espectaculares. 1. Hashem, Dios actuando desde la compasión, a diferencia de Elohim, que alude a Dios actuando desde la estricta justicia. 2. Hashem. 3. Él, poderoso en su compasión, aun cuando no lo merecen, cuida a sus criaturas de acuerdo a sus necesidades. 4. Rahum, misericordioso. 5.
Behanún, clemente, cuando la humanidad ya está en peligro. 6. Erej Apain, lento para la ira. 7. Berav Gesed, y generoso para actuar con bondad. 8. Behemet, Dios practica la verdad. 9. Notzer Gesed Lalafin, y mantiene su bondad por 1000 generaciones. 10. Noseabón, perdona nuestra iniquidad. 11. Bafeshá, nuestras transgresiones. 12. Bajataá, y nuestros pecados. 13. Benaqué, y cuando nos arrepentimos con sinceridad, borra de su registro todas nuestras transgresiones. Cada uno de estos atributos forman parte de la naturaleza interior de nuestra Neshama. Cada uno de esos atributos forman parte de nuestra alma. Dicho de otra manera, hemos sido creados con capacidad plena para cumplir con la misión confiada. Y cuando tú miras la creación, verás que requiere innovación, requiere perfeccionamiento. ¿Cómo explicar que un Dios perfecto haya construido, haya creado un universo incompleto de tal manera que requiere la acción del hombre? ¿Cómo lo explicamos? La respuesta que da la teología hebrea a esta pregunta es espectacular. La sabiduría divina, en su gran misericordia, decidió dejar algunas cosas en la creación, en un estado que requiera mejoramiento, para dar al hombre la oportunidad de completarla, como corona de la creación, como administrador del universo. Y eso no nos muestra el exaltado estado del hombre en el momento de su creación y el propósito con el cual fue creado. Somos socios de Dios en la creación. Si la creación está incompleta, pues debe ser mejorada, y eso nos ha sido entregado a nosotros. Entonces, somos socios con Dios en la creación, y por lo tanto, tu participación no solamente cuenta, es parte de ese proceso. Dios cuenta contigo para la perfección del universo. Hay momentos en la vida donde uno se siente caído, disminuido, acabado, donde las cosas no salen bien, y en momentos así es importante que recuerdes la opinión que Dios, el Creador, tiene de ti. El mundo entero fue hecho teniéndote a ti en cuenta. Entonces, si para Dios, que es el Creador y Supremo Ser, tú vales tanto y eres tan importante, ¿cómo podrías pensar que eres menos que alguien en el mundo? ¿Cómo es posible? Y esta reflexión es la primera que nos deja Bereshit. La última palabra con la cual termina la Torá, concluida fiesta de Sukkot, es Israel. Israel es la última palabra con que termina la Torá. Y la primera palabra que comienza la Torá es Bereshit. ¿Cuál es la última letra de la palabra Israel con la cual termina la Torá en hebreo? Lamed. La letra Lamed. ¿Y cuál es la primera letra con la cual comienza la Torá en Bereshit? Bet. La letra Bet.
Si juntamos la letra hebrea Lamed con la letra Bet, nos da la palabra Lev, que significa corazón. Entonces, el mensaje está clarísimo. La Torá es el corazón de la Biblia hebrea. La Torá es el corazón de la revelación, es el corazón de nuestro noble pueblo judío. Es posible, por ejemplo, que un judío sea secular e incluso ateo, que cuando de la Torá se trata, no va a escatimar esfuerzos en mantenerla viva y pujante en las sinagogas y en las instituciones de estudio. Y sobre la Torá, sobre esta Torá, dijo nuestro santo maestro: yo no he venido a cambiar la Torá, he venido a cumplir la Torá. Y añadió: ni una yod, ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Por supuesto, cuando Yeshua habló estas palabras, lo hizo a una audiencia judía que conocía perfectamente lo que eran las yod y lo que eran las tildes, y por eso es que él usó esas palabras. Su audiencia lo entendió perfectamente. ¿Y qué son las yod y qué son las tildes? Si nosotros miramos el texto hebreo de la Torá, veremos que aparte de las letras hebreas propiamente dichas, encima de esas letras hebreas hay pequeñas marcas. Y debajo de ciertas letras hay ciertas marcas en el texto hebreo de la Torá. Esas marcas son puntos, marcas, encima y debajo de las letras hebreas que componen la Torá, para que el que está leyendo y cantando la Torá sepa cuándo tiene que subir, cuándo tiene que bajar, cuándo tiene que extender, etc. Esas son las yod y las tildes a las que hace referencia Yeshua. Las tildes tienen incluso hasta ciertas formas especiales que asumen algunas letras de la Torá con respecto al resto de las letras que conforman la palabra, donde ellas están incluidas. Hay algunas letras en la Torá que son más grandes que el resto de las letras, y algunas letras que son más pequeñas que el resto de las letras. Esas son las yod y las tildes. Entonces, el desconocimiento actual del significado de las yod y las tildes viene por el alejamiento de las raíces hebreas, de las cuales se separaron los creyentes de origen no judío una generación después de Yeshua. En Bereshit tenemos un ejemplo. El texto hebreo en el primer versículo dice: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim be'et haaretz. Si miramos el texto hebreo, la bet que está ahí está mucho más grande que el resto. Mucho más grande que el resto. Claro, cuando eso se traduce, pues no hay nada, se pierde todo. Pero cuando vamos al texto hebreo, vemos que esa bet es grande y tiene una forma mayor que el resto de las letras del término Bereshit. ¿Y por qué es así? ¿Cuál es el mensaje? Porque a no dudarlo, ahí hay un mensaje. Dijo Yeshua: nada de esto va a pasar. En Mateo 5:18, ahí hay un mensaje. Bet está relacionado pictóricamente en el Aleph Bet, en el alfabeto paleohebreo, con una casa. La letra Bet siempre está relacionada con una casa.
Bet es casa, y por eso decimos Bet Knesset, casa de reunión. Por eso decimos Bet Torah, casa de Torah. Por eso decimos Bet Tefilá, casa de oración. Por eso decimos Bet Lehem, casa de pan, y así sucesivamente. Iniciar la escritura sagrada con la letra Bet nos indica un gran mensaje, y es que toda la Torá tiene como propósito construir una casa, construir una vivienda para que alguien more en ella. A nivel Peshat, en un nivel de interpretación simple o literal, esa casa es este universo en el que nosotros vivimos. El Eterno nos entregó este apartamento completamente amueblado, repleto de alimentos, variedad de frutas, variedad de árboles, de flores, de animales, de estaciones, toda una obra de arte. Pero lo hizo solo como modelo, en el jardín del Edén. En el Bet Adán, la casa donde puso al primer hombre. El resto de la tierra no era así. El resto de la tierra no era así. Había que convertirla así. Había que trabajarla. Había que prepararla para hacerla un Gan Edén, para que todo el globo terráqueo fuera un gran jardín. Dios puso al hombre en un pedazo pequeño y desde ahí le dijo: este es el modelo, así funciona. Ahora tu trabajo es que esto se haga en toda la tierra. De manera que cuando Bereshit se inicia con una Bet grande, nos está mandando un mensaje. Pongan atención que les estoy diciendo algo escondido ahí. Y que cuando nuestro santo maestro Yeshua dijo: ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, está enfatizando que no solamente el texto mismo de la Torá es sagrado y majestuoso, intocable y preciso, sino además hasta las marcas de entonación y los detalles morfológicos de las letras de la Torá, que son las yod y que son las tildes, participan de esa santidad y de esa sempiternidad. Eso es a nivel Peshat, es decir, en el nivel más simple y gramatical de la Torá. Pero tenemos otro pensamiento ahí, no a nivel Peshat, sino uno más profundo todavía, a nivel Remetz y en el nivel Sod. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Podemos ver aquí el misterio de Mashiach, el misterio de Mashiach, porque Bereshit en hebreo está compuesto de dos palabras. Está compuesto de Brit, que significa alianza o pacto, y Reshit, que significa primero, principio o lo más prominente. Es decir, y presten mucha atención, todo esto es una alusión a que el Creador está desde el principio tratando de hacer una casa, una habitación para alguien que va a ser declarado después el primogénito de la creación, Hashem. Desde el principio está haciendo una casa para alguien que va a ser declarado luego, Bereshit de la creación, y eso es una clara referencia al Mesías. Ahora vamos a explicar algo que es fascinante en la teología judía. En la teología judía, primogénito no significa tanto el primer creado o el primer nacido,
como el honor que se debe dar al primogénito, el que abre matriz de mujer, al que es Reshit, al honor. Cuando se habla de Mashiach como primogénito de la creación, como por ejemplo hace el autor de la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 5, tú tienes que entenderlo en ese sentido. Por ejemplo, del Mesías ya nos enseña el Nuevo Testamento que Él es el primogénito de los muertos. Y nos enseña también que es el primogénito de la creación. ¿Qué significa primogénito de los muertos y primogénito de la creación? Primogénito de los muertos no significa que fue el primero en morirse, porque el primero en morir no fue Yeshua, fue Abel, el hermano de Caín. Lógicamente, otros murieron antes que Yeshua. Primogénito de la resurrección no significa que fue el primero en resucitar, porque otros antes que él resucitaron. La respuesta viene en el propio texto, porque nos dice, primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. Para que en todo tenga la preeminencia, ese es el significado, ese es el énfasis, la preeminencia, porque según las Escrituras, el primogénito, el que abre matriz, gozaba de doble respeto y de doble herencia en la casa de Israel. Por ejemplo, si un padre muere y deja 2 hijos y 3 millones de euros de herencia, de esos 3 millones había que dividirlo entre 3 y al primogénito darle 2 partes, es decir, 2 millones al primogénito y 1 millón al hermano menor. Entonces él, el mayor, el primogénito, tomaba 2 partes y los demás 1 parte. Entonces, ¿qué es lo que está enfatizando el Nuevo Testamento? Está enfatizando la supremacía del Mesías por encima de todas las otras creaciones de Dios. ¿Cuál es el mensaje? Yeshua el Mesías es el más importante de los nacidos y creados de mujer, el que mayor honor merece, el que mayor respeto merece, el que recibe doble parte de la herencia, y al que todos los demás deben sujeción como si fuera el padre de la familia. Por ejemplo, como cuando el Evangelio de Juan dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Juan 5:23. ¿Qué significa eso? El autor está tomando esa costumbre hebrea muy antigua, que al no estar presente el padre, el hijo mayor, el primogénito, el que abre matriz, el más importante de todos los hijos, y que es el responsable ahora de la administración de la familia, merece honor y respeto, como si fuera el padre mismo el que estuviera haciéndolo. De hecho, el mandamiento de honrar al padre y a la madre se extiende también en la teología judía y en el código de la ley judía al hijo primogénito, que debe ser respetado y temido como si fuera el padre de la familia. ¿Por qué? Porque es sobre él que cae la mayor responsabilidad y por lo tanto recibe también mayor honor que el resto de los hermanos. Cuando en el antiguo Israel un padre estaba para morir, llamaba a sus hijos y los bendecía. ¿Quién era el primer llamado para recibir la primera bendición? El primogénito era el primer llamado a recibir
la primogenitura. Por ejemplo, cuando Jacob va a morir, ¿qué hizo? Mandó a buscar a todos sus hijos y cuando estaban allí, empieza a bendecir. ¿A quién es el primero a quien bendice? A Rubén. A Rubén le dijo: Rubén, Rubén, tú eres mi primogénito, tú eres mi poderío, tú eres el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Esa fue la bendición que salió de su boca, y esa es la mejor descripción del significado de primogénito que pudiéramos encontrar en toda la Biblia. Primogénito, por lo tanto, es sinónimo de autoridad, de poder y de preeminencia. Primogénito es sinónimo de autoridad. Por lo tanto, llamar al Mesías el primogénito de los muertos, llamar al Mesías el primogénito de la creación, tiene como intención enfatizar el lugar de honor, de autoridad y poder que Hashem le ha asignado al Mesías. La primogenitura es el estatus, la primogenitura es el derecho, la primogenitura es la doble herencia. ¿Y quién se lo llevaba? El que abría la matriz. El que abría matriz se llevaba doble herencia, según la provisión de la ley. Pero ojo, cuidado, porque otro miembro de la familia, si el primero que nació no era digno de recibirla, o si una palabra profética lo requería, podía ser transferida al menor. Por ejemplo, aunque Rubén era el primogénito de Jacob, debido a su pecado en lo relacionado con una de las esposas de su padre, perdió la primogenitura. ¿Y a quién se la pasó Jacob? A Yosef. Proféticamente, la primogenitura podía y puede cambiarse del mayor al menor. Por ejemplo, Manasés y Efraín, los dos hijos de Yosef, en Egipto, cuando su padre Jacob los va a bendecir. Yosef se los trae delante para que los bendiga. Los dos hijos de Yosef, en Egipto, cuando su padre Jacob los va a bendecir. Yosef se los trae delante para que los bendiga. ¿A dónde puso Yosef a Manasés, que era el mayor? Debajo de la mano derecha de su padre Jacob. ¿Y dónde puso Yosef a Efraín, que era el menor? En la mano izquierda. Pero cuando Jacob va a bendecir, ¿qué dice la Torá que hizo Jacob? Cruzó las manos y puso la mano derecha sobre el menor y la mano izquierda sobre el mayor, pasando la primogenitura del hijo mayor al menor. Cuando Yosef vio lo que estaba ocurriendo, le dijo a su padre que si no veía bien, porque se estaba equivocando. Jacob le dijo, parafraseando: tranquilo, yo sé quién es quién, pero aquí hay algo que viene del cielo. El menor será más grande que el mayor. Y transfiere, por profecía, por palabra profética, transfiere el derecho de primogenitura de Manasés, que era el mayor, a Efraín, que era el menor. Así que la primogenitura podría transferirse, y debe quedar bien claro. Hay dos grandes primogénitos en la Escritura. ¿Quiénes son esos dos grandes primogénitos? Israel y el Mesías. Son los dos grandes primogénitos. De Israel
Está escrito en la Torá: Israel es mi hijo, mi primogénito. Deja ir a mi hijo para que me sirva. Éxodo 4:22. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Esto quiere decir que de entre todas las naciones de la tierra, Israel fue elegida para ser primogénito, es decir, el que tiene mayor compromiso, el que tiene mayor representatividad, el que es responsable, el hermano mayor, el que debe mirar por el resto de la humanidad. Israel es la luz del mundo, con la autoridad del poder, la preeminencia que le da la autoridad de la Torá. Y por eso, dice la Escritura, Israel no puede ser contada entre las naciones. He aquí, es un pueblo que mora aparte, y que no será contado entre las naciones. Números 23:9. Por tanto, el primogénito recibe doble herencia, doble proporción. Por tanto, ese es el primer primogénito importante que aparece en la Torá. Primogénito de los muertos, primogénitos de la creación. Vamos a aclarar qué es el primogénito de la creación, porque es muy importante. Primogénito de la creación no significa nunca que él fue la primera criatura de Dios o el primer ser creado, lógicamente antes de la creación de Génesis, capítulo 1. Los que así piensan y los que así interpretan la Escritura, lógicamente cuando se encuentran con el nacimiento de Jesús, no lo ven como su nacimiento, no lo pueden ver como su nacimiento. Lo ven como su encarnación, porque igual que el mundo pagano creía para ellos, Jesús ya preexistía a la primera creación de Dios. Algunos lo ven como un ángel, un ser espiritual grande o algo así. Pero insistimos mucho, a lo largo de todas las series de estudio, que debe quedar bien claro que esta idea no tiene ningún sentido en la escritura bíblica, y ni mucho menos en el Nuevo Testamento. Porque si el nacimiento de Yeshua no fue su origen, sino su encarnación, porque ya preexistía físicamente antes, como la primera criatura de Dios, digamos el primer ángel y el más poderoso ángel de Dios, como enseñó Arrio, ¿cómo explicas entonces, si esto fuera así, cómo explicar entonces que en la carta a los hebreos de Pablo se diga del Mesías: ¿a qué ángel dijo alguna vez: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy, y también yo seré para él padre, y él será para mí hijo? Hebreos 1:5. Entonces, si Dios no ha dicho tal cosa alguna vez a ningún ángel, y si Yeshua fue previamente un ángel, entonces lógicamente no puede ser candidato para ser el Mesías, porque tal honor dado al Mesías nunca fue dado a ningún ángel o a ninguna criatura celestial. Entonces, si Yeshua fue una criatura anterior, un ángel o alguna primera criatura celestial, y a ningún ángel Dios le ha dicho alguna vez: mi hijo eres tú, hoy te he engendrado, lógicamente Jesús no puede ser el Mesías. Es decir, como quiera que lo pongas, no tiene sentido. El sentido viene y se encaja perfectamente cuando te ubicas en suelo hebreo, en conceptos hebreos.
Cuando tienes en cuenta que la matriz hebrea de la escritura está claramente definida y debe ser respetada. Es decir, no puedes interpretar cosas de la escritura fuera de cómo fueron interpretadas por ellos. Es un error garrafal. Y cuando no se traen a la Biblia hebrea conceptos griegos y helenistas posteriores que no tienen nada que ver con nuestro sagrado texto de la Torá, se abre un mundo nuevo de entendimiento de vuelta a las raíces, la raíz hebrea. Entonces, ¿qué significa? Hoy te he engendrado. En general, es una frase muy poderosa y muy importante. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Es una referencia al Salmo 2 que tenemos en el Tanaj. Esa escritura refleja la costumbre hebrea antigua de la coronación de los reyes de Israel para quienes este salmo fue escrito. Cuando un descendiente de un rey era elevado al reino para reemplazar a su padre, que había muerto o no podía ejercer por cuestiones de salud o algo, se decía que ese día representaba para él un nuevo comienzo, comparable al nuevo nacimiento de una persona. Ese cambio de estatus, ese cambio de estado, ese cambio de etapa, ese cambio de fase, momento, ese cambio de categoría, nivel, posición o condición, se expresa con la idea de nacer de nuevo, de ser engendrado. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, escribe a Filemón, intercede por Onésimo, un esclavo que Filemón tenía y que según la tradición se fue de su casa, huyó, fue tomado preso en Roma y fue a parar en la misma cárcel donde estaba el apóstol Pablo, y fue allí donde reconoció al Dios de Israel como el uno y único Dios verdadero. Abandonó los ídolos y reconoció a Yeshua como el Mesías. Eso dio un giro completo a su vida, cambió de estatus, nació de nuevo. Y entonces, cuando salió de la cárcel, Pablo lo envió con la carta a Filemón, el amo de Onésimo, y le dice: ahí te envío a mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Te ruego en favor de mi hijo, a quien engendré entre cadenas, Onésimo, que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora muy útil para ti y para mí. Filemón 1:10-11. Si una persona no tiene el trasfondo hebreo de esto, suelen decir o podrían pensar que Pablo estuvo con una mujer, tuvo un hijo en la cárcel, y como no lo puede criar en la cárcel, se lo mandó a su amigo Filemón para que se lo criara. Cualquiera puede entender lo ridículo de esa idea. Es decir, Onésimo cambió de estatus. Antes era un pagano, un idólatra. Ahora es un creyente, exclusivo en el Dios de Israel, y por eso nació de nuevo. Fue engendrado por Pablo en la fe en Hashem y en Yeshua. Y por eso dice ahí: te ruego en favor de mi hijo, a quien engendré en la cárcel. Ahí fue el cambio de estatus. Pablo fue instrumento en las manos de Dios para que él cambiara de estatus. Y como en el judaísmo, el que te enseña Torá a un estudiante es considerado como su padre, entonces ahí te mando a mi hijo, mi estudiante. Cuando un descendiente real, y presten mucha atención, porque les estamos entregando llaves que te va a abrir la escritura
por muchos lugares. Cuando un descendiente real ocupaba el trono de Israel, cambiaba de posición, cambiaba de estatus. Antes era ciudadano, pero ahora es el rey. Y ese cambio de estatus se expresa en la teología hebrea como ser engendrado, nacer de nuevo. De hecho, una antigua tradición de nuestros profetas, cuando un hombre cambia de posición, cuando un hombre cambia de estatus, digamos, cuando un hijo de David es elevado al trono de Israel, se dice que en ese momento no solamente cambió de estatus, sino que todos sus pecados son perdonados. Y comienza limpio y sin faltas. De manera que cuando del Mesías se dice, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, está haciendo referencia a ese concepto de cambio de estatus. Ahora presten mucha atención. Esto que vamos a compartir es de la más alta importancia para cualquier discípulo de Yeshua. ¿Cuándo se da ese cambio de estatus en el Mesías? El apóstol Pablo, rabino Shaul Hatarsí, nos da la respuesta. La respuesta está en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y ese texto es posiblemente uno de los textos más antiguos y más importantes de toda la teología judía nazarena. Dice: Pablo, siervo de Mesías Yeshua, apóstol por vocación, escogido para la buena noticia de Dios que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Yeshua, Hamashiach, Señor nuestro. Romanos 1:1-4. Presten atención. Dice Pablo que Yeshua fue declarado Ben Elohim, Hijo de Dios, por su resurrección de entre los muertos. ¿Yeshua era Mesías, el ungido, el escogido de Dios antes de la resurrección? Claro que sí. ¿Pero cuándo fue declarado Ben Elohim, Hijo de Dios? Presten mucha atención. ¿Pero cuándo fue declarado Ben Elohim? Es decir, Mashiach ben David. Es decir, Ben Elohim, Mashiach ben David, están relacionados por tanto. ¿Cuándo fue declarado Mashiach ben David? ¿Cuándo fue declarado Ben Elohim? Conforme la costumbre de la dinastía davídica. ¿Cuándo? Vamos a repetir esta pregunta porque si no respondemos bien estas preguntas nos enredamos como ratón en una madeja de hilo. ¿Yeshua era el Mesías antes de la resurrección? Ciertamente que sí. ¿Pero cuándo fue declarado Ben Elohim? ¿Cuándo fue declarado Mashiach ben David? Conforme a la costumbre de la dinastía davídica. ¿Cuándo? Vamos a explicar algo para que se entienda qué cosa es dinastía davídica. Dios le prometió a David que sus descendientes que ocuparan su trono, comenzando por Salomón, serían llamados Ben Elohim, es decir, gozarían de una relación muy íntima, muy especial con él y muy representativa de él. Dios le dijo a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres.
Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. 2 Samuel 7, 12, 16. Es decir, todos los descendientes reales de la dinastía davídica, cuando asumen esa posición y cambian a ese estatus, son llamados Ben Elohim. Entonces, todo el que se siente en el trono de David legítimamente es llamado Ben Elohim, hijo de Dios, el hijo de David, el rey de Israel, como Salomón fue llamado Ben Elohim por Dios mismo. Decíamos que Yeshua era el Mesías ciertamente antes de la resurrección, pero ¿cuándo fue declarado Ben Elohim? Es decir, esto es, Mashiach ben David, conforme la dinastía davídica, conforme al pacto que se firmó con David. La respuesta del apóstol Pablo, que tiene que ser también nuestra respuesta, es muy clara. Dijo el rabino Shaul, constituido hijo de Dios con poder, es decir, Mashiach ben David, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Por la resurrección de los muertos, en otras palabras, Yeshua cambió de estatus, del Mesías sufriente, sacrificado por los romanos, muerto y enterrado, a un Mesías resucitado por Dios, y en ese cambio ahora está vivo y bien. Y este cambio de estatus de Yeshua es lo que lo hace a él, Padre eterno, a Mashiach ben David. Lo hace Padre eterno, es decir, el que inicia la edad mesiánica, el que instaura, el que introduce un reino que no tendrá fin, el que merece honor y respeto como primogénito de toda creación, para que todos honren al Mesías como honran al Padre que lo engendró, que le cambió el estatus. Y por eso, el que no honra al Mesías, no honra al Padre que lo envió, como dice Juan 5:23. Por el milagro de la resurrección, Yeshua fue elevado al estatus de Ben Elohim, al estatus de Hijo de Dios. Y esto es un título, entre otros, para el ungido de la casa de David. La resurrección de entre los muertos hizo del Mesías sufriente el Mesías hijo de David, el Mesías invicto. La resurrección fue el detonante que certifica su cambio de estatus. Por tanto, si Yeshua no resucitó, recoge y vámonos. Se acabó. Aquí no hacemos nada. Si no hay resurrección de los muertos, tampoco el Mesías resucitó. Y si no resucitó el Mesías, vacía en nuestra predicación, vacía también vuestra fe. Y somos convictos de falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó al Mesías, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mesías resucitó. Y si el Mesías no resucitó, vuestra fe es vana. Estáis todavía en vuestros pecados. Por tanto, también los que durmieron en Mesías perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Mesías, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero no, Mesías resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15, 13-21. Cuando él fue levantado de entre los muertos por el poder de Dios omnipotente, fue transformado en Mashiach ben David.
Por tanto, está vivo y está bien. Antes de la resurrección de los muertos, era el Mashiach sufriente. Después de la resurrección, cambió de estatus y fue declarado por Dios Mashiach ben David, Mashiach ben Elohim, como está escrito. Fue declarado ben Elohim, Mashiach ben David, por la resurrección de entre los muertos. Y ese cambio es tan grande que Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre. Dios le dio a Yeshua el nombre que es sobre todo nombre, Yuhei Bajei, para que, en los méritos de Yeshua, por su honor y por su dignidad, toda lengua confiese que Él es el Mesías, el escogido, el Adón, el Señor, el ungido, y que esa confesión le traiga honor y gloria a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y de dónde surge todo este comentario que venimos enseñando en este capítulo? De la palabra Bereshit. La palabra en el principio, Bereshit, con la cual inicia nuestra primera parashá de estudio de la Torá, y teniendo en cuenta todo lo que explicamos, como Bereshit puede ser entendido, como Brit y como Reshit, donde Brit es pacto, esa alianza, y donde Reshit es principio o lo primero. En otras palabras, justo en las primeras letras del Génesis encontramos una alusión a Israel y al Mesías. Justo al comienzo, ahí está, una alusión a Israel y al Mesías, que si cambias un ápice de la teología hebrea judía, todo se va al traste. Por tanto, conociendo estos grandes secretos que vienen de generación en generación en el judaísmo, es que la teología cristiana católica y todas sus ramas, con todo respeto, su teología hace aguas por todos lados. La teología cristiana es un barco a la deriva, sea que lo vean o no. El barco puede parecer muy atractivo con gran lujo, con mucha comida, mucha diversión, pero el iceberg está próximo a chocar con él. La piedra está a las puertas de ser lanzada a los pies de la imagen de 10 dedos mezclados de hierro y barro. Y como la letra Bet de Bereshit significa casa, como ya explicamos, entonces todo el negocio de la Torá es la descripción del proceso de construir una casa donde toda la humanidad pueda vivir en paz y sin temor, con Israel y con el Mesías al frente, dirigiendo todo el proyecto. Esa es la redención. Lamentablemente no vemos por ningún lado que tal proyecto esté siendo formado. No lo vemos. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ha declarado por medio del Tanaj, es decir, de sus profetas antiguos, que una vez finalice el tiempo dado a los gentiles para gobernar esta tierra, Dios, Hashem, enviará a Mashiach ben David de la dinastía davídica. ¿Saben qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los días de las Naciones Unidas están contados. Los días de la UNESCO, con todo su antisemitismo, están contados. El tiempo dado a los gentiles para gobernar y administrar el mundo están contados y están llegando a su fin. Tener conciencia de esto es una de las cosas más importantes
para nuestra generación. Cuando finalmente el reloj marque la hora establecida por la sabiduría divina, cuando el reloj marque la hora, aparecerá en Israel Mashiach ben David. Ani ma'amin be'e emuná shelema be'biat hamashiach. Ani ma'amin. Yo creo con completa fe en la venida del Mesías. Lo creo. Y Él se va a encargar de reunir a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, reconstruir el templo, establecerá 12 tronos de justicia, un Sanedrín puro, y traerá de vuelta a Israel a todos los judíos del mundo y a todos los justos de las naciones. El cetro va a ser quitado de las Naciones Unidas y dado a Israel y a su Mesías. Israel será reunificado, purificado, y entonces el Mesías ben David, el Ben Elohim, introducirá en la tierra la edad mesiánica, donde aquellos sueños de los profetas tendrán el escenario requerido y la oportunidad de cumplirse ante nuestros ojos. Llamamos a ese momento el inicio de la edad mesiánica, donde el león comerá hierba como el buey, donde un niño jugará con las serpientes y no les harán daño. Cuando cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera podrá vivir en paz y sin temor, porque nosotros esperamos conforme su promesa cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Para concluir, vamos a ver otro pensamiento. En Bereshit, en esta parashá, trata también con el caso de Adán, Eva y la serpiente, quien a nivel representativo fue responsable del traspié del hombre. Pero, ¿quién fue el responsable del traspié del género humano, Adán o Eva? ¿Fue el hombre o la mujer? ¿Hubo una caída del hombre o solamente fue el pecado del hombre? ¿Hubo una caída o solo fue el pecado? Algunos rabinos, hoy en día, algunos rabinos insisten en que la idea de la caída del hombre en Bereshit es un invento cristiano para justificar la teología de Pablo, de que el hombre nace enfermo del alma y que requiere redención. No tenemos idea, realmente, de dónde sacan nuestros hermanos mayores la idea de que el rabino Shaul era cristiano. No sabemos de dónde sacan la idea, aunque por otro lado es bien evidente de dónde la sacaron, sin siquiera estudiar por ellos mismos el tema. Aunque, como ya vimos en otra ocasión, no toda la casa de Judá pensó igual. Siempre hubo un remanente puro de judíos que creyeron en el Mesías Yeshua, desde entonces hasta ahora, hasta el día de hoy. No hablamos de ese remanente escondido, sino del judaísmo en general. Llegó a pensar de que el rabino Shaul, Pablo de Tarso, era cristiano. Las cosas se meten en la historia popular, de tal manera que sacarlas luego es muy difícil. Y una de las cosas que se ha metido en la historia erróneamente es que el Nuevo Testamento es la Biblia cristiana y que no tiene nada que ver con la Biblia hebrea. El Nuevo Testamento es una colección de libros judíos hasta la médula,
no es una colección de libros cristianos. Por tanto, decir que Yeshua o Jesús no seguía el judaísmo o al Dios enfermizo del Antiguo Testamento es la tontería más grande que jamás un ser humano pueda decir. Denota un enfermizo antisemitismo de un ignorante, inculto, no instruido, no iletrado, indocto, desconocedor, mostrenco, profano, selvático, tocho, vulgar, yerno y zafio, que te puedes encontrar delante tuya. Decir que Yeshua no seguía la tradición de los padres, la tradición del pueblo de Israel, de sus profetas antiguos y de todo el Tanaj, y que rechazó al judaísmo, es ser la persona más zafia que te puedas encontrar. Pero ojo, sin irnos a los extremos. Que un cristiano sin mala fe crea en los dogmas o la teología que quiera, nosotros no estamos diciendo que sea un zafio por eso. No, todo el mundo podemos equivocarnos y creer que seguimos una verdad que no es. Nosotros lo estamos diciendo por aquellos antisemitas que quieren cambiar, transgiversar la historia y poner a Yeshua renegando del judaísmo y del Dios de Israel. Por otro lado, que los cristianos hayan tenido acceso a esos libros judíos del Nuevo Testamento y que algunos de ellos fueron dirigidos específicamente a creyentes de origen no judío y que en ocasiones fueron mal copiados o editados por cristianos, no hace para nada, no hacen que esos libros sean cristianos. Por lo tanto, la teología que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es teología bíblica, es teología judía, no es teología cristiana. ¿Dónde encontramos la teología cristiana? En los concilios que vinieron después, el concilio de Nicea, en el concilio de Constantinopla, etc. Ahí está la teología cristiana, en las diferentes confesiones de fe cristianas que encontramos en los diferentes grupos en el cristianismo. Ahí está la teología cristiana, en esos escritos extrabíblicos, pero no el Nuevo Testamento. Por tanto, cuando encontramos la idea de que Génesis 3 no contiene el concepto de caída, sino solo de transgresión, y que lo que Adán hizo no trajo implicaciones para toda la humanidad posterior, que solo sirve para negar luego la necesidad de un redentor, no trajo implicaciones para toda la humanidad posterior, y que solo sirve para negar luego la necesidad de un redentor. Estamos de pie en un suelo que es completamente extraño a la realidad hebrea. Cuando los rabinos desarrollan esta misma idea y le venden esa idea a la gente judía y no judía, es para lograr erradicar la fe en Yeshua como Mesías, afirmando que la idea de un Mesías que sufre y muere para redimir la humanidad caída no tiene sentido en el judaísmo. ¿Por qué? Porque si el hombre no nace enfermo, entonces no se requiere un Mesías para sanar al hombre de esa enfermedad, porque el hombre no nace enfermo. La pregunta es, ¿tal concepto de la caída del hombre es una idea cristiana posterior o es una idea judía? ¿Nacemos todos trayendo la marca del pecado de Adán o nacemos puros y santos y luego nos corrompemos?
¿Cómo es esto? Es parecida a la clásica disputa entre qué surgió primero, la gallina o el huevo. Si dices la gallina, ¿cómo puede venir una gallina de algo que no sea el huevo? Y si dices el huevo, ¿cómo puede venir el huevo de algo que no sea una gallina? Entonces, ¿quién viene primero, la gallina o el huevo? Entonces, ¿cómo aplicamos esto a la discusión que estamos tratando, al tema que estamos desarrollando? Se explica de la siguiente manera. ¿El hombre peca y se vuelve pecador o nace pecador y por eso peca? Son temas muy profundos. Algunos dicen, los judíos nunca hemos visto los eventos del jardín del Edén como una caída, solo como una transgresión, que tuvo efecto solamente en Adán. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Fueron los cristianos los que trajeron esta idea, especialmente el apóstol Pablo, que se hizo hereje por convertirse al cristianismo. Y si no has escuchado esta idea, este argumento, lo va a escuchar más tarde que pronto. Lógicamente, si de alguna manera lo que hizo Adán afecta a sus descendientes, entonces todos requerimos redención, todos requerimos Yom Kippur, todos requerimos a un Mesías sufriente. Si lo que hizo Adán no afecta a sus descendientes, todos nacemos buenos, y es la sociedad la que nos corrompe luego, como enseñaban los librepensadores franceses. Y si nacemos buenos, entonces no requerimos redención. Pablo es el chivo expiatorio de esta teoría. Pero, ¿tiene sentido esto? ¿Podemos acusar a Pablo de crear esta teología? No, en ninguna forma, en ninguna manera. ¿Por qué no? La respuesta es muy simple. Ser cultos para ser libres. Ser cultos para ser libres. Tenemos la historia. Tenemos un cerebro cada uno para investigar, buscar, y el que busca, encuentra. Tenemos otros escritores judíos, y presten mucha atención. Tenemos escritores judíos previos a Pablo, anteriores a Yeshua, que enseñaron este mismo principio que enseñó Pablo. Toda esta teología judía que nosotros venimos enseñando, antes que Pablo escribiera eso, ya existía. ¿Cuál es la teología de Pablo? Dice Pablo en Romanos 5:12, que el pecado entró en esta edad presente por medio de un hombre, y por el pecado de Adán, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Y para Pablo está claro que el hombre peca, porque viene al mundo con una tendencia al pecado. Venimos con la mala inclinación activada, con el Yetzer Hará activado. Ahora bien, ¿esta idea surgió con el rabino Saúl, con el apóstol Pablo, o tenemos a otros sabios judíos previos a él y para nada relacionados con él, que enseñaron lo mismo? En realidad, esta teología forma parte de una serie de textos del judaísmo del Segundo Templo. La doctrina aparece incluso con la palabra caído incluida. Hasta la palabra caído
refiriéndose al hombre, lo tenemos escrito en textos judíos. Lo tenemos en un libro que no entró en el canon de la Biblia hebrea, conocido como el cuarto libro de Esdras. En este libro tenemos la siguiente declaración y citamos: «Oh Adán, ¿qué has hecho? Porque aunque tú fuiste quien pecó, la caída no fue solo tuya, fue también la nuestra, porque somos tus descendientes». Entonces vamos a decir que el autor judío del cuarto libro de Esdras, un libro datado entre el 150 antes de Yeshua, que es un libro cristiano también. Está claro, pues, que la teología de la caída del hombre no es una idea cristiana, es una idea judía en su raíz, y que exige la expiación para todos los hombres. Pero vamos a la cuestión de la responsabilidad. ¿Fue Adán o fue Eva la que provocó el fracaso de la pareja de desobedecer el mandamiento de Dios? ¿Quién fue realmente el responsable de la expulsión del jardín del Edén? A primera vista, fue la mujer la responsable, porque fue a ella a quien la serpiente convenció de comer del fruto del árbol prohibido. Después que Eva comió de ese fruto y le da a su marido, ocurre el desastre. Los ojos son abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero eso crea una nueva situación. ¿Por qué cuando Eva come, los ojos no le son abiertos, sino hasta que Adán comió? Miren con cuidado el texto bíblico y verán que los ojos de ambos son abiertos después que Adán comió, no antes. Los ojos de Eva no fueron abiertos hasta que Adán comió. En el momento que Adán comió, lógicamente después de Eva, los ojos de ambos fueron abiertos y se dieron cuenta que no se volvieron dioses, sino que estaban desnudos. Así que tenemos tres personajes aquí. Tenemos a la serpiente, tenemos a la mujer y tenemos a Adán. Viene el representante del juez del universo, convoca un tribunal y hay un juicio. ¿Quién fue el primero en ser juzgado? La serpiente. Después se juzga a la mujer. Y por último, el último que fue juzgado fue Adán, el hombre. Entonces, ¿cuál de los tres es realmente el responsable? Varias fuentes judías afirman que fue Eva la responsable y Adán es presentado en esas fuentes como la víctima. Por ejemplo, el sabio Ben Sirá, 2 siglos antes de Yeshua, y presten atención, 2 siglos antes de Yeshua, es decir, que no tenía nada que ver con Yeshua o Pablo, por cuanto no vivieron en la misma época, 2 siglos antes de escribir Pablo la carta a los romanos, Ben Sirá explicó esto y citamos: «De una mujer vino el principio del pecado, y a causa de ella todos morimos». Entonces, según este sabio judío, la causa de todo este problema es la mujer. Otra fuente previa al rabino Shaul, el autor del llamado Apocalipsis de Moisés, lo explicó así y citamos: «Oh mala mujer, ¿por qué has traído tanta destrucción entre nosotros?». Así que, mucho antes del rabino Shaul, Pablo de Tarso escribiera nada, esta idea viene arrastrando, pasando entre sabios judíos, y ya habían establecido
el mismo principio. Incluso después de Pablo, otros judíos que no tienen que ver con Yeshua, ni con Pablo o el movimiento nazareno, enseñaron lo mismo. Por ejemplo, al final del siglo I, Flavio Josefo escribió en Antigüedades Judías: entonces Dios impuso el castigo de Adán por haberse doblegado ante el consejo de una mujer. Entonces, ¿quién fue el culpable? ¿El hombre o la mujer? El rabino Saúl, y presten atención, el rabino Pablo, estableció el mismo principio que sus colegas judíos, previos a él y posteriores a él, pero hace una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras los demás sabios judíos apuntan a la mujer como la causa por la cual se introduce el pecado en el mundo, Pablo no apunta a la mujer. Pablo no culpa a la mujer. Pablo apunta al hombre, a Adán. Pablo nunca dice: el pecado entró al mundo por una mujer. Nunca verás a Pablo decir tal cosa en los textos. Los otros sabios enseñaron eso antes que él y después que él, pero Pablo nunca enseñó eso. Pablo dice: el pecado entró al mundo por un hombre. Romanos 5:12, no por una mujer. Aunque la mujer pecó primero, Pablo no la ve como la responsable de los cargos, sino al hombre. ¿Por qué? Porque el rabino Saúl se fijó en un detalle, en un fino detalle del relato bíblico que incrimina a Adán. Y vamos a ver ese detalle. Hay un detalle que incrimina a Adán. ¿Cuál es entonces ese detalle? Presten mucha atención, porque estas cosas pequeñas de la Escritura tienen grandes implicaciones. Cuando Dios creó a Adán, antes de crear a la mujer, antes de crear a Eva, Adán estaba solo. Dios le dijo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas, morirás. Génesis 2, 16-17. Observen que para ese tiempo Eva no había sido creada, no existía todavía. Después va a venir el sueño, viene la separación y el tema de la costilla y todas esas cosas. Sin embargo, hay que percatarse que cuando la serpiente le pregunta a Eva ¿por qué estaría mal comer?, Eva dice algo diferente a lo que Dios le había dicho a Adán. ¿Qué le dijo Eva a la serpiente? Dijo: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Génesis 3, 2-3. Entonces, ¿de dónde sacó Eva la idea de que estaba incluso prohibido tocar el árbol? Dios no le dijo eso nunca a Adán. La prohibición no era acercarse al árbol. La prohibición no era no tocar el árbol. La prohibición era no comer de su fruto. Entonces, si cuando la serpiente le propone a Eva comer, ella le dice: Dios ha dicho, no podemos comer de ese árbol, ni siquiera tocarlo. Y eso no fue lo que Dios le dijo a Adán. ¿De dónde sacó Eva esa información? Hay una sola respuesta lógica. Adán se lo dijo. Tal vez,
con la mejor de las intenciones, procurando mantenerla tan lejos como sea posible de ese árbol peligrosísimo. Pensando así, y de acuerdo con un antiguo Midrash Avot del Rabí Natán, citamos: tan pronto como Eva le informó a la serpiente que estaba prohibido comer, e incluso que estaba prohibido acercarse y tocar el árbol, la serpiente le dijo: pero mira, yo estoy tocando el árbol y nada me pasa. Tú también puedes hacer lo mismo y no pasa nada. Mira. Dice el Midrash que en ese momento la serpiente golpeó al árbol con tanta fuerza que algunos de sus frutos se cayeron al suelo. Entonces la serpiente tomó uno de esos, se lo metió en la boca, lo comió y dijo: mira, yo lo toqué y lo comí y no pasó nada, no me muero. Tú también lo puedes comer y no te morirás. Dice el Rabí Natán en su Midrash que fue entonces cuando Eva pensó: todas las cosas que mi marido me dijo son mentiras. Y al perder la fe en las palabras de su esposo, al perder la fe en las palabras de Adán, se creyó que todo lo que Adán le había dicho, que aunque había algunas cosas ciertas porque fue Dios quien las dijo, las otras no vinieron de Dios, vinieron de Adán. Pero ¿qué pasó? Que al decir todas las cosas que mi marido ha dicho son mentiras, lamentablemente se fue también su fe en lo que Dios sí había dicho. Y la lección está clarísima. Adán pudo haber tenido la mejor de las intenciones. Si hizo eso, la mejor de las intenciones, pero la adición de nuevas prohibiciones dadas a las que Dios entregó tuvieron luego un efecto desastroso. Y por eso dice la Torá: a estas palabras que yo te doy hoy, no le puedes añadir, no le puedes quitar. Deuteronomio 4:2. Esto es una tremenda advertencia a esa teología que viene del judaísmo rabínico, que piensan que los rabinos tenemos autoridad para quitar y para añadir a la Torá a nuestro antojo. No es así. No es así. No se le puede añadir, no se le puede quitar. Pensando proteger la Torá, podemos abrir una brecha para que la Torá, Lo Alenu, no sea quebrantada. Y debido a esto, fue el hombre el responsable, no la mujer. Y por tanto, es por medio del hombre, no de la mujer, que el pecado fue transferido a toda su descendencia. Claro, como quiera que sea, la mujer también fue responsable, en cierta medida, del pecado de Adán, pues le dio de comer algo que no debía haberle dado. Y al comer, Adán pecó conscientemente. No engañado como Eva, no confundida como Eva, sino conscientemente. De hecho, Pablo va a decir después, defendiendo más aún a la mujer: Eva comió siendo engañada, como podemos ver en 1 de Timoteo 2:14. Una cosa es pecar siendo engañado. A pecar conscientemente son dos cosas diferentes. El hombre fue el que pecó a plena conciencia. Adán sabía las implicaciones que tendría que él o su mujer comieran del árbol prohibido, y entonces sabía que la perdería y para siempre. Entonces, ¿qué hacer? Adán pensó: ¿Dios o mi mujer?
¿Y cuál fue su elección? La mujer. Y entonces pecó conscientemente y de forma triple. Primero añadiendo algo que Dios no había dicho, segundo por comer del fruto y tercero por elegir a la mujer antes que a Dios. El libro de Bereshit fue escrito hace más de 3.500 años aproximadamente. Posiblemente algunas de sus partes fueron usadas por Moisés e incluso de los días de Adán. Estamos hablando entonces de un libro que en algunas secciones, posiblemente como este mismo capítulo 1 que estamos estudiando, vienen de una tradición oral de 6.000 años de edad. ¿Qué implicaciones prácticas puede tener un libro escrito hace 6.000 años para ti en pleno siglo XXI? Dios comienza el primer libro de la Biblia con la letra Bet, que significa casa. Dios comienza con un plan para edificar su casa. Y la pregunta es, ¿qué casa estás edificando tú? ¿Cuáles son los valores y cuáles son los principios del fundamento de la obra a la cual tú estás dedicando tu vida? Los seres humanos no somos perfectos, no somos infalibles. Todos tenemos nuestros puntos débiles, cometemos errores, nos equivocamos muchas veces, en ocasiones por ignorancia, en ocasiones por negligencia, en ocasiones bajo presión, en ocasiones voluntaria y conscientemente. Podemos imaginarnos el terrible dolor de Adán cuando se dio cuenta del alcance de su transgresión, que no solamente lo estaba afectando a él, está afectando a sus futuros hijos, y a los hijos de sus hijos, y a los hijos de los hijos de sus hijos, hasta todos nosotros. En ocasiones, posiblemente nos llenamos con sentimientos de amargura y resentimientos hacia otras personas, no por causa de que ellos nos hayan hecho realmente mal, sino porque por alguna razón se ha metido el celo y la envidia en nuestros corazones. Y el resultado de eso es que interpretamos mal las palabras de esas personas, interpretamos mal las acciones de esa persona y las tomamos tan personales que no hacemos otra cosa que llenarnos de resentimientos y amarguras. Y la pregunta que surge de Bereshit, de la parashá que abre la Torá, es ¿qué clase de familia estás levantando? ¿Qué clase de casa, de Bet, estás levantando? Mientras más estrecha es una relación, más daño podemos hacerle. Mientras más estrecha es una relación, cuanto más íntima es una relación, más daño podemos hacerle. Si dejamos que este tipo de sentimientos se apoderen de nosotros, es una desgracia, una verdadera desgracia que los miembros de una familia, que son los que más cercanos y amados están, seamos a veces los más extraños y los más alejados. Todo esto, en caso de ocurrir, tiene un efecto desastroso en nuestra salud mental, emocional, espiritual y física. Dios inicia su primer libro diciéndonos que su deseo es construir una casa, una Bet, una comunidad donde todos podamos vivir amando y siendo amados, enseñando y siendo enseñados, dando y recibiendo en unidad y en paz, perdonando y recibiendo perdón.
Tenemos delante solamente dos opciones: continuar tu vida y los años que te quedan en este mundo cargando contigo esos resentimientos y esas amarguras que están arruinando tu vida y tu calidad de vida, o decidir perdonar y enterrar esa angustia y ese dolor y comenzar a construir otra vez tu bet, tu casa, en amor, en paz, en sosiego del alma. Por tanto, debemos hacer como el Rab Simcha Bunin de Perishá, que llevaba en cada bolsillo un papel. En uno había escrito: Bishvili Nibra Haolam, para mí fue creado el mundo. En el otro escribió: Beanoji Afar Befer, no soy más que polvo y cenizas. Por tanto, ¿a qué reino tú perteneces? ¿Qué camino quieres seguir? ¿El camino de los hijos de la luz o el camino de los hijos de las tinieblas? ¿Qué fina línea separa un camino del otro? Lo vamos a ver con todo detalle, pero eso será en el siguiente capítulo de Los secretos de Yeshua. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.